Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una bienvenida a un muy corto video. Estoy ya yendo para el salón a tener mi reunión, pero quiero ayudarles a percibir hoy otro jaque mate que le vamos a estar dando a nuestro profesor embustero ignorante Espinosa. Vamos a ver cómo cuando ahora recibe el jaque mate se nos echa a llorar desconsoladamente, como ha pasado con el tema de Juan 1.1, como ha pasado con el tema de la conmemoración de la muerte de Cristo, como ha pasado con tantos temas ya. Lo que vamos a estar tratando es su respuesta a mi análisis de las cartas que la sociedad ha mandado con relación a lo que es el abuso sexual de menores y la afirmación que él hace de que una carta mandada en septiembre a España y al resto del mundo es para encubrir el abuso de menores. Yo hice una alusión aquí, voy a ser muy breve, Vamos a quitar un momentico acá la pantalla para ayudarles a verlo. Yo hice, esta es como pueden ver acá, vamos a verificarlo. Y yo quiero mostrarles primero, antes de seguir, algunos detalles. Primero que todo, tiene que ver con España, o sea, es una carta mandada por España. Fue el 21 de septiembre de 2012. Mantengan eso en mente, esa fecha, porque vamos a dar una sorpresita al profe. Y en el párrafo 4 dice de manera clara: ya existen directrices para atender casos de abuso de menores en distinta correspondencia. Sin embargo, ahora nos complace proporcionarles en una sola carta de instrucciones sobre cómo afrontar otras cuestiones legales. Esto deja claro que las instrucciones legales para el abuso sexual de menores se ha dado en otras cartas. Ahora, yo sabía que el profe me iba a mencionar este parrafito aquí, de hecho lo estaba esperando como le van a decir, a mitad de la calle. Dice él aquí, noten esto: informe sobre otros tipos de delitos. Aquí esto está interesante porque aquí ahora va a hablar de los informes sobre distintos tipos de delitos. Dice: al enterarnos de que un testigo de Jehová o alguien que se relaciona con la congregación está implicado en un acto delictivo como acusado o como víctima, llamad de inmediato al departamento de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué hay que llamar de inmediato al departamento de servicio? Lo vamos a ver ahorita. En algunos casos los ancianos tienen que formar un comité judicial. O sea, y ahora esto, fíjense, estamos hablando de lo que es el informe. ¿Qué hay que hacer? Y llamar al departamento de servicio. En algunos casos los ancianos tienen que formar un comité judicial para atender un mal que al mismo tiempo pudiera constituir un delito de materia penal como asesinato, violación, abuso de menores, fíjense, fraude, robo o agresión. ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando, fíjense el punto, de un comité judicial. Este es un punto que nuestro profe pasa por aquí. Se está hablando de la formación de un comité judicial. Por tanto, como se está hablando aquí de un delito en materia penal, se va a explicar cuáles son los tipos de delitos en materia penal que pudieran llevar al mismo tiempo la formación de un comité judicial, una acción de tipo religiosa, no legal. Normalmente los ancianos no detienen el proceso del comité judicial, pero es necesario mantener en estricta reserva el asunto. ¿Qué asunto? El hecho de que hay un comité judicial, a fin de no complicarse innecesariamente con las autoridades seglares que lo estén investigando. ¿Por qué razón? Le voy a explicar. Mire, las autoridades legales pueden llegar a preguntar sobre si los testigos de Jehová están tratando judicialmente como congregación un asunto o no. La cuestión es que esto puede ser tomado como una evidencia cuando todavía no está establecida la base. Es decir, alguien puede decir: mira, ellos están haciendo un comité judicial, tiene que haber culpabilidad. Bueno, no necesariamente. Por eso es que las autoridades tienen que hacer su propia investigación personal, y eso lo vamos a estar viendo cuando analicemos el tema de la confidencialidad a la luz de la ley, que ese es un punto que no hemos tocado todavía. Dice: ni siquiera el hecho de que se ha formado un comité judicial debe divulgarse a personas que no tienen el derecho a saberlo. Y ahí lo dice claramente: no tienen el derecho a saberlo. ¿Quiénes son las personas que no tienen el derecho a saberlo? Cualquier autoridad que no tenga una orden judicial para poder saber si hay un comité judicial o no. Aquí se está hablando de qué? Del comité judicial. Eso queda bien claro. Además, debéis comunicaros con el Departamento de Asuntos Legales para saber cómo protege la confidencialidad en las circunstancias concretas del caso. O sea, tenemos ahora aquí un caso. Hay que llamar al departamento legal. El departamento legal va a decir: bueno, hermanos, miren, su deber, de acuerdo a la ley, es que tienen que hacer esto y esto. Es decir, tienen que ir y reportar a las autoridades. Yo me reí muchísimo porque él dice
Él dice, van allí y dicen, no, yo me atengo a la ley de confidencialidad. Oiga, a ver, te va a reportar un asunto, usted va a ir a las autoridades, usted le va a decir a las autoridades, vengo aquí a reportar un delito, pero debido a la ley de confidencialidad y yo no puedo reportar. No, eso vamos a ver en el próximo, incluso es que este hombre, en su falta de entendimiento de cómo leer las cosas, de cómo interpretar las cosas, no se da cuenta que él mismo lee una ley en México en donde se establece que es un delito no denunciar cuando la ley requiere. Y dice entonces, y es un deber no hacer el reporte y no se puede tomar el reporte, eso lo vamos a estar viendo, si la ley dice que no. Entonces ahí está el punto que él pierde completamente de vista este detalle. Ahora bien, veamos un asunto. Aquí, hablando no de abusos de menores, noten ustedes porque ahí se le va también la olla, como decimos en Cuba. Informes de abusos contra personas mayores o discapacitadas. Aquí no se está hablando, mire, profe, de abusos relacionados en ningún momento con abusos de menores. Los abusos pueden ser físicos, sexuales, emocionales, incluir negligencia o abandono por parte de la persona encargada de sus cuidados, trabajos forzados, explotación económica o de otro tipo. La ley en España exige, y miren este punto, que se denuncien todos los delitos, lo cual incluye los abusos mencionados anteriormente. Se le está diciendo a los ancianos, oye, la ley establece claramente que hay que denunciar. ¿Para qué mencionarle esto a los ancianos si no se va a hacer la denuncia? Ahora, vamos a parar un momentito aquí. Ok, ¿no se menciona aquí entonces el abuso de menores? Sí. ¿Con relación a qué? Con relación a la acción de denunciar a las autoridades el abuso o con relación al hecho de si en un momento determinado hay un comité judicial o no. Ese es el punto central. Es necesario mantener, dice aquí, los ancianos no detienen el proceso del comité judicial. Es necesario mantener en estricta reserva el asunto a fin de... ¿Qué asunto? Obviamente, el del comité judicial. Ni siquiera el hecho de que se ha formado. O sea, no se puede revelar a las autoridades lo que se está tratando en el comité judicial y mucho menos puede darse informe a las autoridades que no tengan el derecho de saberlo. Volvemos a dar énfasis a esto. Y vamos a ver en el video que voy a estar haciendo este fin de semana que este hombre lee un párrafo en donde se habla del registro en el Salón de Reino y, como siempre, interpreta las cosas de una manera tan tonta que uno se queda como que ¿cómo es posible que una persona así intente ser un educador? Bueno, así que, ok, se menciona el abuso de menores, pero dentro del ámbito, no de lo que tiene que ver, y tenemos que entender bien ese punto, de lo que tiene que ver con los procedimientos legales que han de seguirse con relación al abuso de menores. Vamos a pensar en esto. Si esta carta estuviera, como pudiéramos decir, escrita con el objetivo de que los ancianos tengan pautas para el abuso de menores. Número uno, ¿por qué aquí nos dice, aquí hay otras cartas que tratan este asunto? Hay otra correspondencia para eso, no es esta la correspondencia, y vamos a darles una sola carta cómo afrontar otras cuestiones legales. Pero pensemos en esto un momentico, y aquí es donde le tenemos el jaque mate al profe. Fíjense, vamos a pensar en esto. Si la sucursal está dando en esta carta instrucciones de cómo tratar específicamente, detalladamente, los asuntos legales relacionados a abusos sexuales, ¿tendría la sucursal que escribir una carta posterior sobre el tema? Que tenga que ver específicamente con el abuso sexual de menores. ¿Qué ustedes creen si examinamos la respuesta? ¿Se acuerdan lo que les dije de la fecha? Mírenlo aquí. Recuérdense, España, 21 de septiembre del 2012. Bien. 21 de septiembre. Mire, profe. Aquí lo tiene. 1 de octubre. ¿Cuántos días, profe? Dígame. 9, 10 días, dependiendo de si septiembre tuvo 30 o 31. Mire. 1 de octubre. ¿De qué año? 2012. ¿Qué sucursal? Mírala ahí, mire. Madrid. ¿Cuál es el tema que se va a tratar aquí en esta carta? Mírenlo aquí, profe, mire. A los cuerpos ancianos, asunto. Abuso de menores. A ver, profe. Pero no que 9 días antes ya se había dado instrucciones sobre el abuso de menores, profe. Explíqueme eso.
O sea, la sucursal manda una carta que es para abuso de menores, según usted, cuando en realidad la única mención que se hace de abuso de menores ahí es porque se está definiendo cuáles pueden ser delitos desde el punto de vista penal, no porque se esté tratando el punto. Te está dando un concepto general que indica claramente que esos delitos, ¿cómo se llama esto? Pueden ser sujetos a la necesidad de ser reportados a las autoridades. Y ahora, unos 9, 10 días después, la misma sucursal de España dice, ay, ¿sabes qué? Mira, vamos a desechar esa carta. Nah, esa carta no está muy buena. Vamos a hacer una mejor para los asuntos relacionados con el abuso de menores, porque ahí se nos fue la olla. No, profe, el problema está en que aquí se nos dice claramente, míralo ahí, fíjese, vamos a volvérselo a leer para énfasis. Usted debería estudiar un poquitico de gramática española. Ya existen directrices para atender casos de abuso de menores en distinta correspondencia. Se habían dado cartas en 1995 y en otros años donde ya había esa instrucción. Sin embargo, ahora nos complace proporcionarlos en una sola carta instrucciones sobre cómo afrontar otras cuestiones legales. ¿Qué otras cuestiones legales? ¿Otras de qué? Otras aparte del abuso sexual de menores. La mención en el párrafo 14, profe, no nos está diciendo en ningún momento que la carta le aplica, es la palabra correcta, al abuso de menores. No, ahí se habla del abuso de menores para definir que puede ser un crimen y se está diciendo claramente que hay que formar un comité judicial y que ese comité judicial no se debe de dar a conocer a las autoridades. Ese es el informe de que se está hablando. Ahí no se está diciendo de si hay que denunciar o no, porque en el párrafo 14 se lo volvemos a leer, profe. Mire, yo sé que usted tiene un grave problema de lectura. Esto es también para las personas que siguen al profe. Mire, la ley en España exige que se denuncien todos los delitos, lo que incluye los abusos mencionados anteriormente. Simple. Simple. ¿Para qué mencionar que hay que denunciar? Yo no sé si usted entiende el concepto de denunciar, ¿no? Porque usted está mezclando dos cosas distintas. Usted está hablando de dos testigos. Miren, testigos son cuando se habla de un juicio. Denunciante es la persona que va a las autoridades a decir, mira, ocurrió esto. Ya cuando llega el juicio, ese individuo puede ser testigo. Y yo le voy a mostrar por ustedes que los ancianos han servido de testigos. De hecho, en el informe 29 lo dice. Ahí se equivoca por completo. Se le va la olla. Entonces, mire, profe, aquí se está diciendo claramente a los ancianos, la ley exige que se denuncien todos los delitos. Simple. Así que, si el... evidentemente aquí, fíjese, aquí, informe sobre otros tipos de delitos, está refiriéndose no a si se debe dar a conocer a las autoridades que hay un delito o no, sino con relación al comité judicial. Dice, al enterarnos de que un testigo de Jehová o alguien que se relaciona a la congregación está implicado en un acto delictivo, cualquiera, como acusado, incluso como víctima, llamad de inmediato al departamento de servicio. ¿Por qué? Porque el departamento de servicio conoce las leyes de cada provincia de España. Y yo voy a mostrar ejemplos de cómo dentro del mismo país las leyes cambian. Ustedes se acordarán de Australia, el caso que vimos anteriormente. Como en Australia había 18 millones de personas estaban sin la obligación de reportar, debido a las leyes que hay en 3 estados en 3 estados de Australia, y solamente 8 millones estaban bajo la responsabilidad y el deber legal de denunciar. Entonces, debido a eso, debido a que hay cambios dentro de lo que es las distintas provincias de España, en la manera en que debe de hacerse todo, el departamento le dice, ok, cuando ustedes se enteran de que hay cualquier tipo de hecho delictivo, ahora, ese tipo de hecho delictivo se define dentro de esto aquí. Mírenlo aquí. ¿Ok? Pero primero se está diciendo, ok, con relación a qué estamos hablando, dice, en algunos casos los ancianos tienen que formar un comité judicial. ¿Por qué? Porque hay violaciones de la ley del César. Por ejemplo, ser ilegal es una violación del César, pero no conlleva un comité judicial. Estar legalmente en un país no conlleva un comité judicial. La persona no es ejemplar para ser anciano, pero no conlleva eso. Entonces dice, para atender, en algunos casos los ancianos tienen que formar un comité judicial, disciplina eclesiástica, disciplina de la congregación, para atender un mal que al mismo tiempo pudiera constituir un delito en materia penal. Entonces, ¿por qué es que no se le habla del comité judicial? Porque primero que todo eso es algo confidencial dentro de lo que es la religión y es un derecho. Estudia un poquitico de derecho, profe. No se lance hacia lo burro.
perdón que se lo diga, pero no se lance así a hacer declaraciones sin base, porque usted tiene que tener una base legal para poder hablar. Y en este caso, en el mundo entero, en la mayor parte de los países, la disciplina interna que da una religión es materia de esa religión. Y eso usted sabe que ha quedado demostrado en todos los juicios prácticamente que han habido en el mundo entero. Ustedes han tratado de anular la base, la norma bíblica que aparece en 1 Corintios 5 y 6 de expulsar al malhechor. Oiga, cada vez, no, eso es una cuestión de materia religiosa. No, eso es una cuestión. Entonces, ahí está el punto. No hay necesidad de dejarle saber si hay o no hay un comité judicial. Ni tenemos que responder ninguna pregunta sobre lo que pasa en un comité judicial. Ahora, si viene alguien con el juez emite una orden, y eso lo vamos a ver pronto, por supuesto que hay que hacerlo, porque allá ahora Romanos 13:1. Pero hay otras leyes que protegen a las instituciones religiosas de que la disciplina eclesiástica que se le da a un miembro sea confidencial, porque no hay necesidad de que el mundo entero sepa si un miembro es disciplinado o no. Ahora, volvamos a la carta. Mire, profe, vamos a ver. ¿De qué fecha era la carta que yo mencionaba? Míralo aquí. Vamos a ver de nuevo esto. Para que usted vea que su interpretación del párrafo 14 es absurda, es completamente alejada de la realidad y es una muestra más de su falta de entendimiento. Yo sé que usted tiene grave problema con el español. Si no sabe definir qué cosa es, no sabe decidir cuándo utilizar un sinónimo que es absoluto y un sinónimo que es parcial, ¿qué otra cosa va a saber? 21 de septiembre de 2012. Vamos a ver, profe, esta carta de abuso sexual de menores, ¿qué carta sustituye? Porque claro está, al salir una nueva carta 9 días después, hay cartas que se sustituyen, profe. Si la carta esta que usted dice que tiene que ver con el abuso de menores, tiene que ver con el abuso de menores específicamente, entonces, bueno, deberíamos aquí encontrarnos con que la sociedad dice, ok, miren, la carta que dimos hace 9 días nada más atrás, esa carta deséchenla. Esas instrucciones se van abajo, ¿no? Bien, mire, profe, vamos a mostrarle aquí para que no me sufra. Mire, esta carta, es decir, esta de abuso de menores, actualiza la información relacionada con el abuso de menores presentada en las cartas a los cuerpos ancianos del 10 de noviembre de 1995. ¿2012? No. 14 de mayo, mira aquí, profe, fíjese, de 1997. 5 de octubre de 1998. 5 de junio de 2006. Y 13 de septiembre, ¿de cuándo, profe? Del 2010, no del 2012. Ay, profe, explíqueme si esta carta está sustituyendo, fíjese, está actualizando la información que se tenía en todas estas cartas. Y usted dice que la carta anterior, vamos a volver a abrirla un momentito porque se me cerró. La carta anterior, usted dice que, bueno, pues, tiene que ver, un momentico, discúlpeme, déjeme. Ok, acá está, ¿verdad? Sí. Usted me dice que la carta anterior, como usted puede ver aquí, fíjese, tiene que ver con abuso sexual de menores. El párrafo 14 muestra que toda la carta tiene que ver con él. Bueno, entonces, ¿no debería estar sustituida? Fíjese, profe. Aquí, sin embargo, se nos dice claramente, nótelo ahí, que las cartas que son sustituidas son precisamente las del 10 de noviembre de 1995, la del 14 de marzo de 1997, la del 5 de octubre de 1998, la del 5 de junio de 2006, el 13 de septiembre de 2010, es decir, no en ningún momento, la relacionada con el 2012. ¿Qué nos dice esa carta? Bien, después de dar la advertencia de que debería destruirse esas cartas, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. No por secretismo, sino porque yo, como decía, no voy ahora a mi file de cartas y voy a estudiar el asunto de abusos de menores. Y agarro del 10 de noviembre del 95. Y hay un cambio en la forma, porque lo vimos en el video anterior, les invito a que lo vuelvan a ver. Ahí bien claro la sucursal de Australia dijo, continuamente necesitamos ir haciendo actualizaciones de nuestras políticas con relación al abuso de menores. ¿Por qué? Porque este asunto va cambiando rápidamente en el mundo en cuanto a asuntos legales. Y por eso, obviamente, puede haber que, fíjese, 95, 97, 98, 2006, 2010. 4 cartas, fíjese usted, 4 cartas en 5 años para ir actualizando lo que tiene que ver con los procedimientos legales, porque el esclavo se mantiene al tanto de esas cosas. Ahora bien, dice aquí,
Fíjese, también se encuentra mucha información excelente sobre el tema en el libro Pastoreo. Por ello se espera que los ancianos consulten primero el libro Pastoreo y repasen los principios bíblicos implicados y luego estudiar los puntos adicionales presentados en esta carta. Ahora, yo agarro la carta de 1995, la de 98, la de 97 o la del 2010 y empiezo a leerme la carta. Y hay un procedimiento que cambió. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a cometer un error como ha sucedido en ocasiones. Como el que ocurrió en 1 Corintios capítulos 5 y 6. Ahora, ¿qué va a pasar entonces? Que debido a que yo tengo múltiples cartas del mismo asunto, yo no estoy actualizado. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Sacar esa carta y desecharla. Y ahí no necesito esa carta. ¿Por qué? Porque hay una actualización. Se lo está diciendo bien claro, mire, profe. Esta actualiza la información relacionada con el abuso sexual presentado en estas cartas. Muy bien. Procedimientos legales, mire, profe. Procedimientos legales con relación, aquí lo tiene, míralo ahí, con relación a qué? Al abuso o a las acusaciones de abuso de menores. A ver, profe, dígame, si los procedimientos legales para abuso de menores son los que usted dice, ¿por qué aquí ahora se habla de esos mismos procedimientos en detalle? Deberíamos esperar que lo que nos dice aquí es todo lo que nos dice aquella carta. Deberíamos esperar que si aquella carta tenía que ver con los abusos de menores, entonces esta tendría que haber mencionado. Ok, recuérdense que también la carta de el 12 de septiembre del año, o el 21 de septiembre del año 2012, no se menciona. ¿Por qué no se menciona, profe? Porque no es sobre abusos de menores. Eso lo dice la carta bien claro. Esta carta es para otros asuntos. Luego el párrafo 14 no invalida lo que dice el párrafo 4. La prueba la tiene usted aquí, 10 días después. La sociedad actualiza, no esa carta, sino cartas que sí tienen que ver con el abuso de menores. Jaque mate, profe. Ahora, fíjese, mire, prueba de ello está. Mire, yo le invito a usted a que usted nos explique dónde se hace una definición en esa carta de lo que es el abuso de menores. Dígame, desde el punto de vista legal, ¿qué es el abuso de menores? Y eso lo vamos a estar estudiando pronto. Hoy yo estoy bastante apuradito por la reunión. Aquí, fíjese usted, según la legislación española actual, o sea, hay una actualización de esa legislación, los ancianos que atiendan una acusación de abuso de menores podrían estar obligados a ponerlo en conocimiento de las autoridades. Obligados, según sea el caso. Porque según sea el caso, vamos a ver algunos ejemplos en el próximo video que muestran que a veces no hay que denunciar por razones legales, que es el punto que usted pierde de vista, y que usted lo menciona en su... Yo me reí cuando yo vi el video suyo. Es que es una comedia. Por tanto, cuando se presente una acusación, según sea el caso, por tanto, cuando se presente una acusación de este tipo, dos ancianos de la congregación deben de llamar de inmediato ¿a dónde? Departamento de Servicios sobre Asuntos de Disciplina Religiosa, la mesa de servicio donde se tratan los asuntos comités judiciales, no, al Departamento de Asuntos Legales para recibir instrucciones. O sea, el departamento, si las instrucciones ya están dadas en la carta anterior, ¿para qué llamar al Departamento de Asuntos Legales? Profe, explíqueme eso. Si las instrucciones son 9 días antes, oculten todo, no digan nada, no revelen información confidencial sobre el abuso de menores, no reporten el abuso de menores. ¿Por qué nos dice aquí que hay que llamar al Departamento de Servicio inmediatamente para recibir instrucciones? ¿Ya esas instrucciones están dadas, profe? Según usted, están dadas en la carta anterior. Oh, pero mire, para su desgracia, porque yo soy muy claro, usted nunca ha leído cuidadosamente las cartas nacionales. Profe, usted está jugando en mi cancha, como decimos en Cuba. Está jugando del lado mío, acá, en el terreno mío, porque yo fui anciano por 29 años, yo me conozco estas cartas de memoria. Y yo sé perfectamente bien lo que la sociedad ha dicho y lo que no ha dicho. Usted jamás ha sido anciano, usted lo único que ha hecho es escuchar. Mire, es más, ¿quiere que yo le demuestre a usted que usted lo que hace es ir a buscar desesperado por todo internet, a ver, información para atacar a los testigos de Jehová? En el próximo video le hago mi palabra delante de Jehová. Les voy a mostrar que usted le citó una ley incorrectamente a su audiencia. Usted citó una ley que no aparece en el código penal que usted señala. Lo cual me muestra a mí que usted ha ido a otro lugar, ha copiado lo que hay en ese lugar sin investigar y simplemente ¿qué ha pasado? Pues que ha cometido una barrabasada enorme, demostrándonos su falta de seriedad, su falta de investigación y una prueba clara de que a usted no le interesa la verdad de los hechos, sino simplemente el tratar de ganar dinero a costa de engañar a los demás.
Como pasó con Juan 1.1. No vamos a volver a repetir eso, ¿no? Ya todo el mundo lo sabe. Entonces, mire, profe. Entonces, aquí se nos dice claramente, fíjese. Por lo tanto, cuando se presente una acusación de ese tipo, dos ancianos de la congregación deben llamar de inmediato al Departamento de Asuntos Legales para recibir instrucciones, cosa que no sería necesaria si esas instrucciones fueron dadas en la carta 9 días antes. Sería necesario, misma sucursal, solamente 10 días de diferencia. Si los individuos implicados pertenecen a diferentes congregaciones, es decir, la víctima es de una congregación, el abusador es de otra, cada cuerpo de ancianos debe encargarse de que dos de sus ancianos llamen al Departamento de Asuntos Legales. Deben llamar aún cuando las dos personas involucradas en la falta sexual sean menores. Incluso si son dos menores que tuvieron relaciones, tienen que llamar. ¿Por qué? Porque puede ser que en algunos casos no haya, y eso lo dice la carta, lo vamos a examinar en su momento, no haya que denunciar el caso porque es consensuado, están cerca de la edad. Hoy no tengo mucho tiempo. Vamos a ver por qué. En contexto. Usted tiene un gran problema. Usted no da contexto a las cosas. Deben llamar aún cuando las dos personas involucradas en la falta sexual sean menores. No debéis pedir ni a la presunta víctima ni al acusado que llamen al Departamento de Asuntos Legales. Es una cuestión de los ancianos quienes tienen que hacerlo. Tampoco a los parientes de la víctima ni a los parientes del acusado. Comunicados con el Departamento de Servicios Legales, incluso en los casos siguientes. En casos como los siguientes. El supuesto abuso ocurrió muchos años atrás. Bueno, si ocurrió muchos años atrás, ¿por qué no lo cubrimos? Mejor no lo reportamos. O no, a la sociedad sí le interesa. La acusación se basa en el testimonio de un solo testigo. Y le tengo una sorpresa. Este fin de semana le voy a mostrar una carta donde se dice que para reportar a las autoridades con un testigo es suficiente. Con eso le voy a volver a desinflar otro globito, profe. Se cree que el supuesto abuso es un recuerdo reprimido. Aquí viene la atalaya de 1995 que usted citó y que citó mal. Y se lo voy a demostrar cuando examinemos el contexto. Usted cita mal. Mire, yo le agradezco que usted haga eso. Que usted cite mal, que usted tergiverse lo que dice las cartas, lo que dice nuestra literatura, porque eso me da a mí la oportunidad, al estudiarla dentro del contexto, de mostrarle a la gente que usted es un mentiroso, que es un ignorante, que es un embustero. Y eso a mí me favorece. ¿Por qué? Porque ayudo a mis hermanos, a las personas de la cristiandad a la que usted tiene engañada, a las personas sinceras, a darse cuenta qué clase de persona es usted. Entre paréntesis, mire, le voy a explicar. Usted no es una espinilla porque nos moleste a nosotros. No. Una espinilla es la acumulación de barro, de suciedad, de pudredumbre que se acumula dentro de un poro. Eso es lo que usted tiene en su interior. Esa falta de honestidad, esa falta de sinceridad, esa falta de seriedad a la hora de investigar los asuntos, es lo que la define a usted como una espinilla. No es una alusión a su cara. No. No es una alusión a que usted nos moleste. No, al contrario, mire, usted nos ha dado la oportunidad. Yo este tema lo vengo pensando en hacerlo hace mucho tiempo. Y siempre lo postergo. Otro día lo hago. Pero usted nos ha ayudado y nosotros a decir, ok, vamos a hacerlo ya. Y cada vez que usted comete un error barrabasar como el que usted ha cometido aquí, la gente se da cuenta. No siga soñando. Y los que no se dan cuenta es porque, mire, tienen un par de espejuelos como estos. Mire. Así. Hacen así los espejuelos de los lentes del prejuicio. No, a mí no me interesa oír lo que... No, bueno, está bien. Tiene su derecho. A nosotros no nos interesa ese tipo de personas tampoco aquí adentro. Los supuestos agresores o víctimas ya fallecieron. Mire, si la víctima falleció o el agresor falleció, todavía hay que llamar. Se cree que alguien ya informó del supuesto abuso de las autoridades. Mire, profe, aquí tiene un punto. Y yo se lo quiero mostrar clarito. ¿Por qué es importante esto? Si no hay que denunciar, si no hay que dar a conocer a las autoridades, ¿por qué? Dice, oye, aunque se crea que ya se informó el abuso de las autoridades, hay que llamar. Porque el esclavo ahí, cuando tú llamas al Departamento de Asuntos Legales, te dice, ok, ¿cómo saben ustedes o piensan ustedes? No, porque a mí me parece... No. Ustedes van a ir a donde está la persona y van a averiguar. Y después van a llamar a las autoridades, van a confirmar el testimonio de él de que efectivamente denunció. Esto sería innecesario si nosotros no tuviéramos que denunciar los abusos. ¿Para qué dar instrucciones y llamar al departamento legal? Fíjese usted, si alguien cree, no dice, sabe, si se cree, bueno, yo creo que fulano, oye, pero puede que no lo haya hecho. Si el supuesto abusador o la supuesta víctima ya no son miembros de la congregación, mire, profe, puede que no sean miembros de la congregación y haya que denunciar. Que el supuesto abuso ocurrió antes de que el acusado o la víctima se bautizara. Note esto.
incluso antes de bautizarse. Si ocurrió en ese momento, hay que llamar al departamento no de servicio de asuntos legales, porque muy probablemente haya que denunciar de todas maneras. Por eso es que dice el esclavo, tienen que llamar para ver todos los detalles, porque eso no es 2 más 2 igual a 4, no, los asuntos legales no se tratan así, profe. Y esto es un asunto muy serio. La supuesta víctima ya es mayor de edad. Ah, ya es mayor de edad, que lo olvide. No. Es posible que tenga que darse, informar a las autoridades de todas maneras. El supuesto abuso ocurrió hace tiempo y no estáis seguros de que los ancianos que atendieron el caso hayan llamado al Departamento de Asuntos Legales. A lo mejor llamaron. No, llamen. Oye, que hermano, queremos reportarle este caso. Ustedes ya lo tienen. Sí, aquí está archivado. ¿Qué datos ustedes tienen? No, este y este y este, hermano. Ok, coincide. No, mira, hermano, no teníamos esos datos. Tienen que seguir esta y esta y esta dirección legal porque las leyes dicen esto. El departamento, noten esto, el Departamento de los Asuntos Legales os brindará orientación legal sobre la base de los hechos y las leyes pertinentes. ¿Qué tal, profe? No que teníamos que no darle informe a las autoridades. O sea, aquí, no te estoy, mire, las leyes, ¿qué dicen las leyes? Bueno, vamos a ver, profe, mire, yo le voy a mostrar a usted otra vez el párrafo que usted citó comiéndose el millo. Vamos a ver aquí, mire. La ley en España exige que se denuncien todos los delitos, lo que incluye los abusos mencionados anteriormente. ¿Qué delitos? Asesinato, violación, abuso de menores, fraude, robo, agresión. No se le informa del comité judicial a las autoridades, pero sí se denuncia. Porque aquí dice, fíjese, ¿cuál es la ley en España? La ley exige que se denuncien todos los delitos. ¿Qué dice aquí el departamento de servicio que va, la sucursal que va a ser el Departamento de Asuntos Legales? El Departamento de Asuntos Legales brindará orientación legal sobre la base de los hechos y las leyes pertinentes. ¿Y qué dice la ley pertinente en España? Que hay que denunciar. ¿Cuál es entonces la orientación legal que le van a dar los ancianos sobre el asunto de abuso sexual de menores? Que tienen que denunciar. ¿Qué le pasó, profe? Ve lo que es no examinar las cosas en contexto, ve lo que es no tener, como decimos en Estados Unidos, de big picture. Entonces, ese globito que usted volvió a inflar, mire, aquí tiene la agujita que se lo desinfla. Ahí. Mire, el señor Blanco se lo dijo porque me dijo yo le dije a él todo lo que tú me dijiste. El señor Blanco le dijo, hey, cuidado, el párrafo 13 indica claramente el punto de vista que el esclavo tiene sobre la ley ahí en España. La ley en España exige que se denuncien todos los delitos, lo que incluye los abusos mencionados anteriormente. ¿Y qué dice entonces la carta? La carta que sí tiene que ver con los abusos de menores. La que donde se da instrucciones, qué hay que hacer, cuáles son los procedimientos. No esta que menciona el asunto del abuso de menores. ¿Con relación a qué? Con relación a constituir, fíjese, un comité judicial, formar un comité judicial y que al mismo tiempo puede ser un asunto desde el punto de vista legal, de materia penal. Por eso se menciona, no porque se está dando directriz. Y yo le voy a poner un reto. Muéstrenos a su audiencia y a mí lo siguiente. Muéstrenos que en esa carta se define qué cosa es el abuso sexual de menores, como si se hace, vamos a verlo acá, un momentico, como si se hace en esta carta. Mire, profe. Y esto lo vamos a tratar un poquito más a fondo el fin de semana. Mira, ahí está. ¿Qué es el abuso sexual de menores? Ahí legal, desde el punto de vista legal, bueno, ahí empieza. Mira, el abuso sexual de menores según las leyes es esto y esto y esto y esto. No es esto y esto y esto y esto y esto. El sexting es esto. Muéstrenme un párrafo en esa carta donde se dé toda esta información. ¿Por qué no lo da? Porque no se está tratando el asunto de abuso de menores. Es lo que dijo el párrafo 4, lo volvemos de nuevo al párrafo 4 y vamos a ver lo que nos dice acá la carta, que usted dice que tiene que ver con abuso de menores, no tiene nada que ver con ello, se hace la mención del abuso de menores como uno de los tantos delitos que hay y que pueden llevar un comité judicial. Ya existen directrices para atender casos de abuso de menores en distinta correspondencia. ¿Cuáles? Las 4 o 5 cartas que le cité. Sin embargo, ahora, es decir, en estos momentos, nos complace proporcionaros en una sola carta instrucciones sobre cómo afrontar otras cuestiones legales. Profe, ¿qué significa? Profe, ya hemos visitado la casa de Renan, pero ahora vamos a ir a visitar otra casa. ¿Que se va a ir usted a la casa de Renan, profe?
Si estamos diciendo que vamos a ir a otra casa. Entonces, si se está diciendo que ya se ha dado aquí, fíjese, correspondencia para el abuso de menores, que son las 4 cartas mencionadas anteriormente, y ahora dice que sobre otras cuestiones, obviamente ese otras hace una separación, eso se conoce como una conjunción disyuntiva, es decir, hace una disyunción completamente entre el primer aspecto que se menciona y el segundo. Entonces la carta no tiene que ver con abusos de menores. ¿Cuáles eran las cartas que habían? Las que ya mencionamos. Y, oh sorpresa, agujita en mano. Mire, profe, 9 y 10 días después el departamento manda una actualización de aquellas cartas. No menciona esta, no dice que esta tenga que ser actualizada, no dice que hay que tomar en consideración las instrucciones de esta, no. Y déjeme decirle algo, mire, que no, porque ahí dice confidencial. A ver, profe. Ya, si usted de verdad fue anciano, usted estaba perdido, profe, yo se lo digo. Yo sé que usted nunca fue testigo de Jehová, no, pero bueno. A ver, vamos a buscar aquí rápido, porque ya tengo que irme. Control F. A ver, confidencial. Mire, profe, los documentos relacionados con una persona acusada de abuso sexual de menores se han probado o no la acusación debe colocarse en un archivo confidencial de la congregación y conservarse indefinidamente con la anotación no destruir. Profe? Entonces, mire, todo lo que tiene que ver con información a los cuerpos ancianos es confidencial. ¿Por qué? Porque ellos tienen que manejar asuntos judiciales en los que si el resto de los hermanos conocen cómo se maneja, simplemente pueden tratar de manipular el sistema. ¿Cómo se determina que alguien está arrepentido? O la Biblia dice esto y esto. Entonces los ancianos tienen entrenamiento para eso, para discernir eso. Punto y aparte. Bien, el fin de semana voy a estar proporcionando información muy detallada sobre cómo ha vuelto a mentir el profe, sobre cómo en realidad yo me río porque la transcripción que yo la leí a bolo paro y yo estuve riéndome a rato. Fíjate que yo esto lo agarro como terapia de risa, ¿no? Porque ver cómo alguien tiene una mente tan pobre como este señor, de verdad que da risa. Bueno amigos, esto era una actualización muy breve, como les dije, como les prometí. Ahí tienen el plato servido. Le volvimos a desinflar el globo al profe, jaque mate. No, la carta no tiene que ver con los procedimientos de abuso de menores. Las cartas de procedimiento de abusos de menores fueron mencionadas en la del 1 de octubre de 2012. 9 días después se actualizan esas políticas anteriores, no a esa carta. Jaque mate. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos este fin de semana, si Dios quiere, con relación a este tema.